En ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Antonio. Muy buenos días, bienvenidos a Mesa Revuelta. Señor Alberto. Les recuerdo que este programa se repite hoy a las 5 de la tarde por el 97.3 de su radio, Radio Fórmula Campeche, y que nos puede ver en vivo en NCS Campeche. Bueno, y aquí ya están dando señales y sacando tarjetas. Chispa. Como siempre, ahí está. Sacando Bueno, voy a presentar a quienes ya están en la mesa con nosotros. Hoy sí está, parece que todos se pusieron de acuerdo y despertaron temprano. Está nutrida la mesa. Y bueno, le doy la bienvenida por primera vez en esta mesa a la diputada Abigail Gutiérrez del Partido del Trabajo. Bienvenida, buenos días. Buenos días, un gusto aquí acompañarlos, sobre todo a platicar un rato con ustedes. José Segovia. Buenos días, Homero. Buenos días a todos los que nos escuchen y nos ven a través del Núcleo de Comunicación del Sureste, Homero. Alberto Kutz, buenos días, bienvenido. Buen día a toda la mesa revuelta y principalmente a nuestros radioescuchas. Que no son pocos, gracias, por cierto. Ricardo Medina. Hola Homero, muy buenos días a todos. Muchas gracias por hacernos el favor de escuchar. Pepe Nurreta, que ya nos tenía abandonados. No, me tenían vetado, creo. No es cierto. Buenos días a todos. Buenos días, Homero. Ya está, Pepe ya creo que lo van a contratar de modelo, nada que sube fotos allá con los haciendo pesas y burlándose de lo que estamos panzones. No, para nada. César González. Hola Homero, muy buenos días a todas y a todos. Pues vamos a iniciar con los temas que tenemos para este día. A unas horas de que se entregue formalmente en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la reforma electoral en la Constitución que propone la presidenta Claudia Sheinbaum, parece que no contará con el respaldo, bueno, ya digo, ayer decía de sus aliados, pero parece que de su aliado, el Partido del Trabajo, porque el Verde ha estado declarando que ya va a aprobar, que ya tiene aprobado entre el 90 y el 95%. En un duro comunicado, el domingo el PT indicó, y cito, los espacios democráticos que las izquierdas logramos conquistar con las reformas de 1977 y 1996, fruto de innumerables luchas, represiones, encarcelamientos, desapariciones e incluso levantamientos armados, nos obligan a mantener con dignidad nuestra postura. No permitiremos ningún retroceso democrático en México. Y agregaron, vuelvo a citar, decimos no al regreso del viejo partido de Estado que dominó México de 1929 al 2018. Lucharemos por preservar la pluralidad política y evitar la desaparición del sistema de partidos en nuestro país. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las críticas de sus aliados. La democracia es el poder del pueblo, no de los partidos. ¿Por qué no dejar que decida la gente? ¿Qué más democracia que eso? Y sobre regreso a un partido de Estado señaló que no es verdad, no sé por qué lo hayan planteado. Lo más importante de la reforma es recuperar la esencia de la democracia, es la representación del pueblo, no de los partidos. Especialistas incluso consideran que un eventual rechazo a la propuesta de reforma constitucional de la presidenta por parte de sus partidos aliados tendría consecuencias de fractura en las elecciones del 27, donde Morena, PT y Verde podrían no ir en alianza en todas las entidades. Bueno, el Verde ya estamos en duda, ¿no? Bueno, pues ahí están los planteamientos sobre la mesa. Hace un ratito dijo en la mañanera la presidenta que hoy van a darle la última lectura en el grupo que lo está haciendo, lo está redactando, y ya mañana ya formalmente la van a presentar, porque inicialmente la iban a presentar ahí el lunes, pero por unas cuestiones de corrección y de puntos de vista que tenían que discutir, pues ya la dejaron para mañana. Bueno, iniciamos con Abigail Gutiérrez. Bueno, primero, estaríamos opinando nada más a grandes rasgos de los ejes que realmente trae la reforma, ¿no? La revisión de la reducción de las plurinominales, que eso es una demanda ciudadana que han estado, ¿no? Sacar buenos puntos, ¿no? De que venga al final, por ejemplo, la reducción de los senadores de 128 a 96 y que vengan de voto directo, pues se me hace bueno, porque al final de cuentas creo que la gente
no le gusta o no le ha gustado que siempre las plurinominales lo ha ocupado las grandes cúpulas, ¿no? Y los que no están en territorio, ¿no? Por ejemplo, ese es uno de los puntos importantes, como la reducción del gasto, definitivamente. El sistema que tenemos en México es muy caro, es más caro del mundo, entonces creo que buscan ahí reducir. Y que al final siento que van a llegar a una conciliación, tanto con el PT, ¿no? En este caso, porque el PT ha pugnado por simplificaciones, por la reducción, y pues siendo un aliado y gobiernos de la 4T, y totalmente han dicho que van siempre en respaldo de la presidenta de la República, no creo que se quede atrás, no apoyando esta reforma. Siento que van a llegar a negociaciones y al final a buenos acuerdos, y que al final hay que estar pendientes realmente de lo que traen, ¿no? Porque hay muchas cosas que sí se tienen que regular y empezar. Que nada tiene que ver con lo que han sacado de los CENDIs, ¿no? Que el PRD vaya a doblegarse, o vaya a decir que sí. No, es que bueno, los CENDIs ahí son 81 CENDIs, creo que trae el PT, ¿no? Que han estado ahí. De 800 y tantos millones que dicen del financiamiento, entonces... Gracias. Sí, pero sí yo siento que van a llegar a un arreglo. Bueno. Pepe Segovia. Buen día, Homero. Sí, es un tema por demás interesante, ya que pues de que llegó Morena al poder ha intentado hacer reformas electorales con verdadera sustancia desde su punto de vista. Creo que una vez más lo que intenta ahora, bajo una frase populista, y lo digo con mucho respeto, cuando dice el pueblo es el que decide, el pueblo es el que tiene la última palabra, realmente me parece que está tratando solamente de legitimar la mayoría en este país. ¿Y qué sería eso? Evidentemente que los ciudadanos piensen que el ser mayoría les da derecho de hacer cambios institucionales importantes que se han logrado con el paso de los años, con la lucha de mucha gente de izquierda, de varios partidos políticos. Y creo que la bandera que se utiliza de que la gente o los que llegan solamente del poder a servirse y que van escalando de plurinominal en plurinominal, yo creo que hay muchos ejemplos en Morena y lo voy a leer. Por ejemplo, diputados federales plurinominales actualmente está Ricardo Monreal, el ahora coordinador Nacho Mier, Pedro Aces Barba, Cuauhtémoc Blanco, que sin duda se han caracterizado en los últimos meses por escándalos políticos que pueden afectar el sistema político en México, del partido Morena. También hay senadores que llegaron por la vía plurinominal, el propio Adán Augusto, Gerardo Fernández Noroña, y el propio artífice que se está encargando de hacer la reforma electoral, Pablo Gómez, también ha sido plurinominal por lo menos 5 veces, desde el 79. Y ni qué decir de Luisa María Alcalde, que es la presidenta de Morena, también cuando fue diputada federal fue por la vía de la representación proporcional. ¿Qué quiero decir con eso? Que solamente es el discurso, solamente lo que quieren llevar de comunicación a la gente es que los plurinominales no caminan. Yo creo que hay una gran línea muy delgada entre la gente que pudiera llegar por la vía de representación proporcional, que pudiera llegar por la vía de la mayoría relativa. Sin embargo, yo creo que lo que ha permitido realmente a llegar a la representación proporcional son a las minorías. Por lo tanto, garantiza de alguna otra manera nuestro sistema político pluralidad en la representación en el Congreso de la Unión, en los congresos locales. Entonces, cuando tocamos el tema de representación proporcional, es un tema muy delicado porque lo más fácil es decir, no caminan, no trabajan, no se ganan los votos. Ese es el, y ellos se ganaron los votos populismo. Nada más por la razón de ser corcholatas, ¿no? Hablamos de Adán Augusto, de Noroña, claro, que les dijeron, bueno, si tú no ganas, pues tú te vas a... Y los que acabo de mencionar no caminaron y son de Morena y son los que están relacionados con escándalos, con temas de sexualidad, con temas del narcotráfico, con temas de huachicol, o sea, y es gente de Morena. Por eso digo que el sistema, el gobierno de México hoy en día siempre ha tratado de usar el tema populista, desafortunadamente encaminado en un tema negativo para el ciudadano y positivo para los que gobiernan, ¿sí? Ahora, la reforma electoral, de acuerdo, yo creo que pudiera analizarse varias formas de poder llegar al poder por esa representación. Sin embargo, creo que lo más importante en este momento es otros temas en el país que no se han logrado cubrir, que no tienen que ver con el tema electoral.
Yo creo que el meter ese tema electoral ahorita en el país sería dinamitar aún más lo tan débil que se encuentra nuestro sistema político con el tema de inseguridad y con el tema de narcotráfico. Creo que hasta cierto punto podría ser hasta innecesario. ¿Por qué lo digo así? Porque creo que así como se han ganado batallas en favor de la democratización, por ejemplo, bien o mal en el 2030 ya no va a haber nepotismo, ya no va a haber reelección. Eso dice, sí, menos mal, eso dice la ley, falta que lo cumplan los partidos políticos en general, ¿sí? Pero ahí está. Entonces, así como hemos ganado espacios a través de la democracia, yo creo que no es momento de ir en contra de algún cambio significativo. Creo, desde mi punto de vista, no lo es. Sin embargo, bueno, es de analizarse cualquier tema que ponga la presidencia de la República, pero lo destacable aquí realmente es que Morena ni la presidenta de la República logra consenso al interior de su partido y de su movimiento. Lo cual te indica que los partidos minoritarios que han estado al cobijo de la presidenta de la República o del partido Morena, sienten inseguridad con esta reforma electoral que atenta realmente contra la pluralidad y atenta con las minorías que se representan en la Cámara por las diferentes vías. Pues vamos a un corte y regresamos. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Bueno, ya estamos de regreso. Le damos la bienvenida a Jack Valle. Muy buenos días a todo tu auditoría, a toda la Mesa Revuelta. Ahí está. Alberto Kutz. Me agarraste un poco. Ya te habíamos dado la No bienvenida. te pongas nervioso. Me agarraste un poco movido, pero a ver, el asunto de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque es de la presidenta, no es una reforma ni siquiera planteada por los diputados o senadores de Morena o del PT o del Verde, está clarito. Es una reforma no tan sustancial, pero antes de entrar a eso quiero entrar al tema del PT que me parece la declaración del dirigente sempiterno Beto Anaya, que lo que declara me parece una locura política, porque si alguien se ha beneficiado de las plurinominales es don Alberto Anaya. O sea, él ha saltado de senador, diputado federal, y no me quiero referir a lo que ocurre en los PTs estatales. En Campeche me parece que hay algo similar. Los dirigentes saltan de pluri a pluri, y solo son 2. Bueno, no es un retroceso el asunto de esta reforma electoral, puesto que él hace referencia a la reforma electoral de 1977, que primero hay que especificar qué pasó en esa reforma del 77. En primer lugar, en esa elección presidencial de 1976 solo compitió un candidato presidencial, que era José López Portillo, no sé si tienen en la historia el dato. Y entonces, el Partido Comunista, que estaba exiliado prácticamente de la política, exige esos cambios, porque bueno, como un país con un sistema de partidos no podían integrarse a la política, entonces se hace la gran reforma y los partidos políticos minoritarios tienen derecho a una representación proporcional que era de 100 diputados plurinominales. Solo habían diputados de mayoría, eran los 300 diputados, y se agrega que hubieran 100 diputados plurinominales. Con eso, la representación de esos partidos minoritarios llegan a la Cámara de Diputados y obviamente empieza el crecimiento político de todos los partidos. Pero luego se da otra gran reforma en 1996, que esa sí es la gran reforma, que fue planteada por casi todos los partidos que ya tenían cierta representación, como el PAN, el PRD, y incluso el PRI se atrevió a aceptar esas grandes reformas, se atrevió. ¿Sí? A pesar de que era un partido muy fuerte en el 96, se atrevió. Nació la democracia. ¿Y qué gran reforma hubo ahí? Primero, el Instituto Electoral ya no estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación. El derecho de los partidos políticos a los medios de comunicación, a recursos públicos y
que los institutos electorales en los estados fueran más funcionales. Esto habló de que hubo un gran avance en la política, tan es así que después del 96, en el 2000, llega un partido diferente a la presidencia, que es el PAN. Recordemos con Fox, ¿no? Que fue un fracaso, eso es otra cosa. Pero bueno, me parece que esta reforma de la presidenta no daña el proceso electoral porque no está cambiando el asunto de la representación proporcional en la Cámara de Diputados, porque hay los 300 diputados de mayoría y los 200 plurinominales, con algunas, me parece, cosas importantes. Por ejemplo, va a tener la gente en el extranjero, 7 diputados federales, 8 diputados federales, que hay un gran porcentaje de mexicanos en el extranjero que merecen ser representados. Porque además mandan su lana a México. Que además contribuyen al crecimiento y al desarrollo de este país, por un lado. Por el otro lado, me parece que las cúpulas de los partidos han ido con Morena en las campañas como el PT y el Verde, pues temen perder que ellos pongan sus listas de diputados y solo ¿quiénes llegan a esas listas de diputados? Los amigos, el propio dirigente estatal o nacional. Lo digo con conocimiento de causa, porque yo mismo fui dirigente y dejé la dirigencia a los 2 años, fui diputado porque estuve en la lista esa. Pero me parece que hay gente que ha trabajado en territorio y que merece llegar a esas listas de diputados. Me parece que el asunto de que los diputados plurinominales lleguen como primeras minorías es importante, porque, por ejemplo, pongo un ejemplo tan sencillito. Si un diputado de un distrito sacó 50,000 votos y ese ganó su primera mayoría, y el que quedó en segundo lugar sacó 49,000 votos, no es posible que no llegue. Y sí llegue el dirigente o el que está sentado en su escritorio, pues nada más palomeando las listas, por un lado. Me parece que eso sí es relevante. Pero lo han hecho todos los partidos. Sí, lo han hecho todos. No quiere decir que toda la vida. Exacto. Ahora, voy a un tema más para no sea con Morena, sea con el PRI, sea con el Es PAN. que lo hacen de acuerdo a su posición. Voy a otro tema para Si eres que gobierno, haya no oportunidad de los otros participen. Me parece que el asunto de que se eliminen los 32 senadores sí es relevante. Plurinominales. Sí es importante. Plurinominales. Por eso dije 32 y son los que quieren eliminar los Son las plurinominales. listas. Sí es relevante eso, porque esa figura se creó solo para beneficiar a los dirigentes de los partidos políticos. Porque, por ejemplo, los senadores son los que representan a la entidad federativa y son 2 por cada entidad, es decir, son 64 más 32 de primera minoría, los que quedan en segundo lugar. Está correcta esa propuesta. En donde sí no estoy de acuerdo con la propuesta de la presidenta es en que se baje el recurso a los partidos políticos y al Instituto Electoral. ¿Por qué? Porque la democracia nunca puede ser barata. Preferimos que sea cara las elecciones a tener casos como Venezuela, Cuba u otros países en donde por ahorrarse unos pesos tenemos dictaduras. Punto. Ricardo. ¿Coincides, difieres? No, totalmente. A ver, de entrada, esta reforma se presenta ante la ciudadanía como un objeto de democratizar, corregir y eficientar el gasto en el tema de la política y lo electoral, pero verdaderamente hay otras intenciones ocultas detrás de todo esto que se presenta como el principal argumento. La presidenta viene y dice, ahora que todos los diputados o todos los senadores sean votados. La realidad es que siempre se han votado, aun cuando han sido plurinominales. En las boletas siempre están las listas de todas las personas que representan los listados. Y también en las plurinominales, circunscripciones. y en las circunscripciones, o sea, nunca es un tema de que un plurinominal no sea votado. Porque votas por el partido, pero también estás votando por la lista de personas, indistintamente. Es una votación indirecta, pero es una votación. Entonces, esa es una gran mentira cuando se quiere venderle a la gente que los plurinominales llegan mágicamente. Eso no es así. Hay una realidad muy importante en todo esto. Nuestro país es un país sumamente diverso. Cuando me refiero a que es sumamente diverso es que hay posturas políticas, económicas, sociales, muy diferentes unas de otras. Si no reconocemos eso y somos capaces nosotros como mexicanos y quienes están en una posición de poder, de gobierno, de generar una solución, una respuesta que represente a todos,
estamos mal entonces como país. Porque las decisiones que se van a tomar en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el Congreso de la Unión, en los congresos locales, en los propios cabildos de los ayuntamientos, si no son capaces de ser representativas de todo ese complejo que representa la sociedad mexicana, entonces son malas decisiones, porque vamos a dejar de escuchar, aunque sea una minoría muy menor, pero que es importante que también sea representada, sea escuchada y que pueda defender sus derechos y sus posturas. Entonces, lo que está queriendo hacer la presidenta, y de nuevo, en eso sí coincido con Beto, no es una reforma electoral de los partidos, no es una reforma electoral que surja de la gente, es una conveniencia de la presidenta, y la presidenta está usando todo su poder político por imponerla, incluso a sus propios aliados, que no ha convencido, a sus propios compañeros de 4T, con los que ha ganado elecciones, que le han permitido que Morena gane, porque el PT y el Verde le han puesto los votos diferenciadores en muchas elecciones, hoy los está traicionando y los está pateando. Ni a ellos pudo convencer. Entonces es una reforma del poder, a diferencia de las reformas que tú enumeraste, Beto, la del 96, la de los 70s y las anteriores, fueron reformas surgidas de una necesidad colectiva del pueblo, de la gente, de la sociedad civil y de los partidos, nunca del poder. Por primera vez estamos viendo una reforma que la presidenta se empeña en sacarla a como dé lugar. Entonces, esto que se quiere hacer, finalmente, es diluir esa representación en el Congreso. Porque con esta fórmula de que, pues que entre la primera minoría, los segundos mejor votados, a ver, vamos a ser honestos. Morena tiene el control económico, político, de la fuerza, tiene los pactos con el crimen organizado en muchos estados que a través, finalmente, de la presión del miedo, hacen y dirigen las votaciones en las elecciones. Entonces, ¿qué va a pasar realmente? Que con esto de que gane la primera minoría, el segundo lugar, y que sean los que se vayan, Morena va a decidir a quién le van a poner. Así de sencillo. Cuando no sea Morena el que gane la mayoría, va a decidir a quién van los siguientes votos para apoyar al PT, al Verde, o a quien le convenga finalmente, porque finalmente se van a buscar gente que se pliegue a sus intereses. Ese es el único tema. Ese es lo que estamos criticando de este asunto, ¿sí? Yo puedo entender que se ha hablado, como dicen los jóvenes, se ha echado mucho hate, se ha endemoniado la palabra plurinominal. Yo estoy de acuerdo que se puede mejorar finalmente. Estoy de acuerdo que los plurinominales no deben de ser para un grupo selecto, que tendrían que haber a lo mejor perfiles establecidos en la ley que permitan que haya una mayor participación al interior de los partidos, no sé, lo que se pueda hacer, pero no cambiar estas fórmulas de esta manera, porque el único que se va a beneficiar es el poder, es el gobierno, es Morena, que al final lo que va a hacer es que desde el Congreso eliminar todas las minorías y toda la representación. Entonces va a resultar que el Congreso va a ser solo una voz, la voz que dicte y mande Morena, y eso finalmente no va a representar a nuestro país. Y ellos son los que van a decidir impuestos, son los que van a decidir préstamos, son los que van a decidir sobre los derechos de las personas. Eso no es correcto. Por otra parte, la reforma no solamente va en ese sentido de los plurinominales, con el objeto de generar ahorros políticos, que se gaste menos en la política, viene un nuevo golpe a los órganos electorales. Se está eliminando las juntas electorales del INE. Y eso es una gran idiotez. Y te voy a decir por qué. Porque los que hacen la chamba, para preparar la elección, son las juntas, precisamente. Si no es el Consejo General, no son los consejeros en México, son las gentes que están representando al INE en todos los estados, los que con muchísima anticipación, ahorita lo están haciendo, no están oyendo estos spots en los radios donde dicen, pasa por tu credencial, vela a buscar, si no la has tramitado, tramítala. Son las juntas los que hacen esa chamba, los que generan las credenciales de elector, los que buscan los lugares idóneos para fijar las casillas, los que sacan las convocatorias para los funcionarios electorales, los que establecen toda la cadena de custodia de los paquetes electorales, los que capacitan con anticipación, son los que hacen la chamba, y entonces a eso los quieres eliminar y desaparecer y decir que 3 meses antes, 4 meses antes, 6 meses antes de la elección, mágicamente aparezcan, pues va a llegar gente que no va a tener ni idea, no va a tener tiempo, no va a tener recursos. ¿Sabes a qué estamos apostando? Estamos apostando el fracaso de las elecciones, pero ese fracaso le conviene al gobierno, porque el gobierno tiene el poder, el dinero, para poder finalmente manipular y controlar. Cuando las autoridades electorales, cuando los partidos, los representantes están hechos bolas, ellos sí pueden manipular la situación. Entonces no seamos ilusos. Esta reforma que la presidenta está impulsando no es una reforma para generar condiciones equitativas o de mejorar nuestra democracia. Es una reforma que están viendo que Morena se está llevando a la fregada, se está cayendo en la intención de votos y lo único que quieren ahora es dar finalmente la puntilla, como dicen el toro, ¿no? Y esa puntilla es cambiar las leyes y cambiar las reglas para que sean totalmente en beneficio a quienes hoy gobiernan.
porque de nuevo hay que partir de algo. La democracia de México no es equitativa, no hay piso parejo para todos. No estamos compitiendo en un mismo plano. Pero eso siempre ha sido, pero hoy es más, porque hoy el Poder Judicial depende de Morena. Hoy el narcotráfico está aliado con Morena y hay pruebas claves. En Sinaloa hubo una elección donde el crimen organizado participó activamente. Entonces, bueno, finalmente no podemos ser ilusos. Yo quisiera ver, por ejemplo, una reforma que, ¿por qué no prohíbe que los que renuncian finalmente a un partido no puedan irse a otro partido? Esos plurinominales, por ejemplo, que Morena compró, hay que decirlo, y en muchos lugares. Esos plurinominales que Morena compró en la federación y en los estados, acabaron yéndose a fortalecer finalmente, dejaron sus partidos originales y se fueron a fortalecer Morena, ¿sí? ¿Por qué no prohibimos eso, por ejemplo? Porque eso no le conviene a Morena. Bueno, pero también hay que decir, Ricardo, tú dijiste una parte donde que el Ejecutivo nunca ha hecho la reforma, no ha salido del Ejecutivo una reforma. Pues siempre lleva el visto bueno del Ejecutivo y ahí se elabora. Claro, no es sí, que eso sea es, la primera vez. Eso indudablemente, tampoco, ¿no? Homero, pero es muy distinto cuando la discusión, las propuestas, los que finalmente hacen la revisión son la representación de todos los partidos, de la sociedad civil, de los grupos organizados, y el Ejecutivo finalmente también da su opinión, evidentemente, no puede estar estático, pero no es el que dirige. Hoy quien redactó la reforma es un empleado de la presidenta, y quien hoy impidió quien decidió no enviarla ayer la reforma, sino hoy, hasta hoy en la tarde, para darle el último chequeo de puntos y comas, es la presidenta. Pero no están representados los en partidos ahí. 1977 quien redacta la reforma es Jesús Reyes Heroles, Sí, con sí. el visto del presidente. Y con la participación finalmente, Por eso. pero haciéndole eco a todos los partidos Por que tú mismo necesidad, mencionaste, claro. por necesidad política. Yo no estoy diciendo que las reformas cuando en la época del PRI fueron gracia del PRI, fueron también reclamos, exigencias de la sociedad. De la No, y izquierda. también sabemos De la que izquierda, si, fueron si el luchas. Ejecutivo no daba el visto La- bueno, la no reforma pasaba. no pasaban. Sencillo. Exactamente, O sea, fueron cuestiones, o sea, no fueron Sí, regalos 97, autónomos, pero tampoco hubo un impedimento. Fluyeron las cosas. Hoy estamos viendo una reforma que nace desde el poder para imponerse a los que no están de acuerdo. Oposición e incluso aliados del propio partido en el poder. Bueno, José Inurreta, Pepe Inurreta. Sí, yo coincido mucho en lo que dijo Ricardo Medina. No sé por qué la presidenta se empeña, ¿sí?, en hacer esta reforma arriesgando la democracia. ¿Sí? Coincido en lo que dijo, claro. ¿Sí? A ver, en 1997 se da desde mi punto de vista, ¿sí?, la gran reforma que le da la vida democrática a este país. ¿Sí? El doctor Zedillo era el presidente de aquel entonces. Y se hizo el consenso con todas las fuerzas políticas. Ahí estaba el PRD, ahí estaba la izquierda, representada por López Obrador y los líderes de ese momento. ¿Sí? ¿Y qué pedían? Representación, autonomía, que el instituto era el IFE, ¿no? Nació el IFE, sea autónomo, que tenga facultades, que pueda fiscalizar. ¿Por qué no proponen que se pueda fiscalizar y impedir los candidatos que están relacionados y que reciben dinero del crimen organizado? Eso se Y está que además Ahí la propuesta, hay viene pruebas. La propuesta, viene la propuesta. Lo queremos ver, porque una cosa es que lo digan y otra cosa es que lo hagan. Pero si viene, ya lo anunció la Bueno, presidenta. ok, perfecto. Si vienen, qué bueno. Pero a ver, Mayor hoy- fiscalización. ¿por qué en el 97, cuando la izquierda pedía a gritos democracia, ¿sí?, en aquel entonces se dieron los consensos con todas las fuerzas políticas? ¿Por qué en el 2026 la presidenta no se quiere sentar con todos los actores políticos, con el presidente nacional del PAN, del PRI, de MC y de toda la oposición para hablar de esta reforma? ¿Por qué? Si ellos cuando pedían a gritos democracia los escucharon y tomaron en cuenta sus propuestas y eso les permitió a ellos tener representación y ganar elecciones, porque en aquel entonces el instituto pues estaba controlado por el gobierno, por la Secretaría de Gobernación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué quieren debilitar la democracia? ¿Para controlarla? ¿Sí? Rápidamente lo contesto, para tener control sobre los que van a ser. Hoy bombardean a las plurinominales, pero ellos tienen una lista interminable de pluris que se saltan de partido en partido, ¿sí? Y no porque sean muy brillantes, no porque tengan las mejores propuestas, sino porque son unos convenencieros. Noroña no va a estar hablando, ¿eh? Pues de uno de ellos es Noroña, ¿sí? Pero es, desde mi punto de vista, muy arriesgado, ¿sí? Porque es una reforma desde el poder. Es la reforma de Claudia Sheinbaum, no es la reforma de la democracia,
ni se está tomando en cuenta a los demás. Entonces, debilitar al IFE, al INE, perdón, yo me quedé con el IFE, de Woldenberg, muy bueno. El INE, quitándole recursos, quitándole facultades a las juntas, que son las que organizan logísticamente la elección. ¿Por qué quieren hacer eso? Para que ellos controlen la decisión final, para que ganaron estos, ¿sí? Y ganó de mayoría, y también el de representación ganó este. Entonces van a poder meter lo que quieran. Y van a poder tener diputados y senadores a modo para hacer lo que quieran. Dentro de la misma 4T hay divisionismo. El PT ya ha fijado postura, el Verde que sí, que no. Ojalá no pase la reforma, ¿sí? Porque una democracia barata nos convierte en dictadura. Es todo. Leo unos mensajes antes de irnos al corte. Edmundo Dantes, buen día a los panelistas. Al pueblo no le gusta que el PT maneje Cendis bajo qué argumentos legales está sucediendo esta acción. ¿Acaso eso no es corrupción? Recibir dinero público para un negocio de partidos es contradictorio o no. Porque Alberto Duarte González tuvieron el poema de 70 años y saben bien de lo que hablan, dice. Manuel Atocha Hernández Góngora, panelista, no es de mala educación que alguien esté hablando y otros estén con su celular. Por Alberto Duarte González, el INE no sirve más que para votar mucho dinero. Tenemos que elecciones más caras del mundo. Eso le han dicho a la gente. Eso es una gran mentira. Roger Chío dice, estas listas que están detrás de la boleta siempre son los mismos y con letras pequeñas más para que nadie los vea. Una gran mentira. Dice Ángel Cruz Llanes, no tiene ni la menor idea de la nueva reforma electoral. Bueno, ahí está. Vamos un corte y regresamos con los comentarios de César González y Jack Valle. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Bueno, ya estamos de regreso y nos quedamos con los comentarios de César González. Bien, vamos a hablar sobre lo que se ha presentado en la mañanera, ¿sí? Me sorprende escuchar algunos puntos de vista, especialmente del PRI, donde sostienen justamente la desaparición de ciertos organismos al interior de los órganos electorales. Vamos a llegar allá. Todavía la reforma no se ha presentado. Entonces estaríamos platicando acerca de lo que no se ha presentado, acerca de lo que se está discutiendo a nivel nacional. Vamos a iniciar por el tema de los plurinominales. La figura plurinominal, Morena, justamente, y el pasado de Morena, en el PRD, por ejemplo, desde la izquierda se luchó durante décadas por tener espacios de representación proporcional que le dieran voces a las minorías. Esto se ha comentado con diversas voces aquí al interior de la mesa. Si bien es cierto, esa era justamente el objetivo de buscar estas aperturas, que también para el PRI en su momento eran válvulas de escape para darle salidas justamente a toda la presión que ya traían justamente, bueno, sin soltar el poder. Tenían que despresurizar el sistema político mexicano. Y esto hay que entenderlo así. Como sea, fue una conquista para la izquierda en su momento el tener 100 y luego 200 plurinominales. Sí, ¿cómo no? Sí, totalmente. El tema es que hoy las plurinominales se han pervertido. Y ese es justamente el meollo del asunto. Estás hablando del Congreso del Estado. ¿De quién estás hablando? Salió mal un plurinominal al Morena. No, estoy hablando de todos los plurinominales de todos los partidos políticos. Homero, ¿sí? Estoy hablando de que Alejandro Moreno Cárdenas, hoy actual dirigente del PRI, es quien se puso en la primera plurinominal del Senado de la República. Estoy hablando de que Marco Cortés, antiguo dirigente del PAN, en la pasada elección federal, se puso en la el primer puesto, ¿sí?, para ser senador de la República. ¿Quién fue el senador plurinominal de Morena? El secretario de Gobernación. Y estoy también hablando de los compañeros y compañeras de nuestro partido. Yo no lo estoy omitiendo. Sería un mentiroso al no sostener esta cuestión, que justamente fue algo que comentó también aquí Pepe al inicio, ¿sí? Y eso nos da la razón. Nosotros tampoco queremos jugar de esa manera. Lo que propone la Presidente, lo que ha presentado en el tema de plurinominales, es que a diferencia justamente, y es donde sí dice la verdad del PRI, los votos de los plurinominales hoy en día, hasta el día de hoy, han sido votados de manera
indirecta. ¿Qué quiere decir? Yo no conozco a la persona que viene en el papel detrás de la boleta. Puede decir Abigail Gutiérrez, pero yo no sé quién es Abigail Gutiérrez, porque mi circunscripción, es decir, a la que pertenece Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, y Veracruz también, Abigail es de Veracruz. Yo no conozco a Abigail, yo no sé quién es, estoy votando por el partido. Lo que propone hoy la presidenta es que ese voto sea directo, es decir, tampoco estamos hablando, como lo refiere el PRI, ¿sí? Y estoy siendo muy puntual, de que Morena va a ocupar todas las primeras minorías. Si Morena gana el Distrito Federal número 1 en Campeche, ¿sí? La primera minoría, vamos a ejemplificarlo en la pasada elección 2024. En el Distrito Federal 1 ganó Elda, la compañera Elda Castillo. La primera minoría del Distrito Federal 1 era para Movimiento Ciudadano de Campeche. Y ese primer lugar que quedó en segundo se tenía que medir con sus segundos en toda la circunscripción. Y entonces, a partir de la circunscripción, irían los primeros segundos lugares mejores votados de cada partido político. Es decir, no todo se lo lleva a Morena, no todo se lo lleva al PRI, no todo se lo lleva a Movimiento Ciudadano. Hoy, en la Cámara de Diputados Federal, Movimiento Ciudadano tiene 26 diputados plurinominales, cuando solamente ganó un distrito federal electoral. Uno nada más. El PRI tiene la misma. 26 diputados plurinominales y ganó 3 diputados de mayoría. Esos 26 por cada partido van a seguir existiendo. No es como que Morena o el PT o el Verde va a arrasar con esos escaños en la Cámara de Diputados. No, no es así, lo han malentendido. Bueno, no puede existir sobrerepresentación. Hasta los propios diputados y senadores plurinominales. A ver, que alguien de acá me diga quiénes son los diputados federales de Campeche. Pero ese es otro debate. Sí, por a eso. lo que estamos llegando es que ni Morena, ni el PT, ni el Verde se va a comer esos escaños que son de los partidos minoritarios. Eso es uno, ¿sí? La reforma no plantea quitar la sobrerepresentación. Ese es un límite justamente que le da voz a las minorías. Vamos a hablar de las minorías. Lo que hablamos en el origen, el PRI, en su momento, le daba voz a sus propias minorías. En las listas plurinominales iba el líder ganadero, iba el líder indígena, iba el líder de lo que tú quieras. Cuando habían sectores. Cuando habían sectores. Hoy va Alejandro Moreno, va su sobrino Cristian Castro, va su amigo no sé quién, va su otro compañero. De Pablo Angulo no Sí. vas a hablar. De todas estas, esta camada que tiene de círculo cercano, ¿sí? Y es lo que ya no queremos. Ni queremos eso en ese partido, ni queremos lo otro en nuestro partido, ¿sí? Porque también hay voces al interior de Morena que dicen, sí, ¿por qué el otro? Mencionaron a Cuauhtémoc, ¿sí? Habemos quienes estamos en contra de estas figuras. Oye, pero Claro, no y hay es lo que decirlo nosotros también queremos. que López Obrador les dejó la herencia de que, a ver, quien es la candidata a la presidencia, pero los otros que jugaron también ya tienen su posición segura. A ver, Homero, esos son amarres políticos que hizo para preservar la unidad de nuestro movimiento, lo cual no está mal. Y insisto, es otro debate. Si nos vamos bueno, al tema eso está electoral... bien. Eso está. Una cosa están bien y otras cosas están mal. Si lo Ese hacen es otro ellos, está debate. bien. No, Esa es Ricardo, la no lo falacia malentiendas. tuya, Sí, César. permíteme terminar, Eso Ricardo. es Permíteme precisamente terminar, la Ricardo. Yo no te postura interrumpí falaz. nunca. Solamente No. estoy matizando las cosas que tú dijiste contra lo que es real. Y lo que es real es que estamos poniendo las reglas del juego para todos, para que ya no exista eso. Finalmente estamos jugando con las reglas del sistema político mexicano que nos heredaron por años. Y por años, y con esas mismas reglas les ganamos, sí, y obtuvimos justamente los espacios de representación para cambiar este sistema político mexicano, que sí, es una reforma que viene emanada de la propuesta del segundo piso de la Cuarta Transformación. Lo dijo abiertamente en su plataforma electoral la presidenta Claudia Sheinbaum cuando iba a ser electa. No engañó a nadie. No estamos engañando a nadie. Es lo que se propuso de origen, ¿sí? Para terminar de entenderlo, los diputados plurinominales van a ser votados de manera directa, conservando justamente los espacios de representación por cada partido político. No van a desaparecer, ni Morena se va a apropiar de la Cámara de Diputados. Esa es una mentira.
Lo que es una verdad es que hoy por hoy van a tener que sudar la camiseta, van a tener que ir darle la cara al pueblo, van a tener entonces sí, ojalá se siga poniendo Alejandro en sus listas, pero entonces sí que le venga a dar la cara al pueblo, sí, que se enfrente a la ciudadanía, no que desde su espacio cómodo en la oficina, pues pudiera decir, no, pues yo ya gané, yo voy a ser senador en la siguiente legislatura. Eso es justamente lo que está mal y a lo que han llegado a pervertir todos los partidos políticos, como se ha mencionado desde el PT, el Verde, Morena, sí, ya ni digamos el PRI y el PAN, porque ya lo comentamos, estos espacios se han adueñado de ellos, porque quien es líder del partido decide los demás espacios, tan sencillo como eso. Y vamos a otras cuestiones también de la reforma, que la reforma plantea, como la disminución de lo que cuesta las elecciones. No está justamente teniendo un impacto en la operatividad de los órganos. Van sobre sueldos y salarios de los consejeros electorales para que ya no ganen más que la presidenta, que esto fue finalmente una reforma constitucional que se hizo en el pasado sexenio. Ahí es donde va justamente la disminución de en torno a la duplicidad, pero también va a llegar, pero ahí es una también mentira, va a llegar eso de la disminución. Te voy a decir porque no es que a los funcionarios, porque se habla del 25% de su presupuesto. No, el 25%, la disminución total de las elecciones. ¿Y cómo va ligado esto? A los congresos locales y a los cabildos también. ¿Por qué? Porque hay una disparidad. Lo que cuesta el Congreso de Campeche no es lo mismo lo que cuesta el Congreso de Colima contra lo que cuesta Baja California. Es decir, y no estamos hablando del número de representantes que existe al interior del Congreso. Estamos hablando que por diputado, las dietas por diputado, es decir, los salarios, son disparejos. Disparejos quiere decir que si mientras uno aquí la dieta son 70,000 pesos, la dieta, ¿sí? El salario, en Baja California son de 180,000 pesos. Y hay más diputados, por supuesto, cuesta más, pero no estamos hablando de que por número, estamos hablando de que por persona. Y lo mismo al interior de los cabildos, mientras que en Izamal hay menor número de población y tiene 10 regidores, ¿sí? En Villahermosa, Tabasco, tienen mucha más población y tienen solamente 15 regidores. Es desproporcional porque siendo la capital también de Tabasco son desproporcionales, ¿no? Totalmente. Aquí, por ejemplo, no te veas tan lejos. Aquí en Campeche, ¿cuánto gana un regidor en Campeche? ¿Cuánto gana uno en bueno, Carmen? por municipio también. ¿Cuánto gana en Tenabo, no? Por municipio también. Sí, pero eso depende del costo del dinero que tenga el ayuntamiento para poder pagarlas. ¿Cuánto gana pero a lo que yo voy, 10 quizá. 10. A lo que yo voy es que la disparidad de eso, ¿sí? Mientras un congreso local en Campeche cuesta menos, en Colima cuesta más, en Baja California cuesta menos, hay una disparidad en el Estado de México, de Ciudad de México ni se diga. Entonces, eso es lo que buscan homologar también, ¿sí? Que no sea tan cara justamente los congresos locales. Y ahí también tienes una reducción sustancial justamente de lo que cuestan los representantes populares. Monterrey que vivir en Campeche, Claro. no Sí, manches. pero las dietas... También las dietas son Yucatán, de- por ejemplo, son de tiene servidores menos públicos. diputados que Campeche. Claro. Está muy Sí, disperso. está muy disparejo, Claro. o sea, está muy disparejo y eso es lo que cuesta más, le cuesta al Estado, Bueno. no le cuesta justamente al gobernador, al presidente del Congreso, le cuesta a las y los ciudadanos y finalmente esa es una realidad. Más lo Entonces, que reparte, ¿no? eso y otro tipo de puntos son lo que sostiene la Que reforma. reparten los diputados, no piensen mal, por favor. Homero, otro de los puntos sustanciales que se ha dado y se ha presentado en Campeche y a nivel federal también es el tema de la inteligencia artificial, de las granjas y los bots. Eso también va a estar regulado, no para que desaparezcan las campañas mediáticas a través de inteligencia artificial, sino que vengan con un etiquetado como los productos de sabores que venden de refrescos cuando de hay una sabores. campaña diga Va a inteligencia venir, artificial. esto claro. es inteligencia artificial, consúmelo bajo tu propio riesgo, ¿no? Eso está bien, O sea, eso está muy bien. Puede que diga, este es prófugo o este no es prófugo. Exactamente, ¿no? Pero entonces las granjas de bots que también hacen daño porque engañan a la gente, buscan justamente crear un debate al interior de la conversación de una elección, pues también se va a regular. Eso y otros puntos son los que señala la Arriesgada. Pues esta ojalá Pero que se comience ya a regular las granjas de bot, porque en realidad quienes tienen para pagar granjas de bot es el propio gobierno, ¿no? Claro, Claro. el sobrino, Eso nunca lo van a hacer. Ya, bye. anda haciendo Mira, campaña, Carmen. Vamos a un corte para que no interrumpiera ya. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias.
Es arriesgada, Ya muy estamos, arriesgada. ya estamos de regreso y aquí sigue la Sí lo es, discusión. una porquería. Bueno, antes de entrar con los comentarios, ya hay un mensaje de Mario Iván Esquivel Castillo. Cada gobierno ha presentado la iniciativa de reforma político-electoral que le conviene a su partido. En el momento, creyendo que siempre tendrá el poder, ninguno piensa que algún día podría perderlo y estar donde hoy están el PRI y el PAN, que en su momento hicieron o intentaron hacer lo mismo. Ninguno ha pensado una iniciativa que realmente busque un beneficio para el Estado y la sociedad. Me encantaría ver que la totalidad de las listas de candidatos de representación proporcional de cada partido se tengan que conformar con sus candidatos de mayoría relativa, que sin haber ganado hayan obtenido los mejores porcentajes de votación. Y Alejandro Calderón González dice, tiene razón César, y cito, no están engañando a nadie, están engañándose a ellos mismos, pero no importa, ese es otro debate. Ya vaya. Mira, yo creo importante, después de 50 años empezar a hacer un proceso de reforma electoral me parece aplaudible, pero creer que esa reforma es la ley es el problema, o sea, ya es la verdad. ¿Por qué lo digo? Por declaraciones de la misma presidenta en donde dice, yo cumplo con la gente y la gente sabrá quién votó a favor y en contra, asumiendo que lo que ella está escribiendo es la ley. Entonces, de ahí comenzamos mal. Comenzamos mal porque hay evidentemente en una reforma que no se había hecho durante 50 años, evidentemente tienen que haber pros y contras y tienen que haber cosas bien hechas y cosas mal hechas. Por ejemplo, lo que a mí me parece sumamente grave en cuanto a esta reforma es el tema del PREP. Eliminar el PREP para mí es un riesgo. Pero hace 30 años, fue en el 96 que hizo lo del PREP. No, en general, en la reforma fue el... ¿Por qué? Porque si bien el PREP representa un gasto para el desarrollo de las elecciones, el PREP ha abierto muchas cuestionantes con respecto a quién gana y quién no gana y a través de ha evitado la incertidumbre. Muchas gracias, Beto. Ha evitado la incertidumbre. Correcto. Qué bueno que viniste aquí apoyando. Es tu aliado, Ya te pillaron. Tu apuntador. Ha evitado incertidumbres y ha evitado esas suspicacias de que nos están robando. No, entonces eliminarla con el argumento de es que cuesta muy caro, no se puede hacer, cuando el costo de eso es una certidumbre para la ciudadanía, me parece peligroso y sobre todo plantearla de una forma poco realista en papel en donde dices, no, terminando, se tienen que empezar a hacer los conteos. O sea, la persona que se sentó a hacer esa parte de la reforma electoral, evidentemente jamás ha estado en una urna y no sabe el tiempo que te llevas, el cansancio, como para terminar la elección y ponerte a contar para poder entregar las... O sea, es una brutalidad en papel, por ejemplo, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, ese tipo de cuestionantes a mí me ponen como los pelos de punta cuando hace una declaración la presidenta en donde dice que lo que está diciendo es ley. Hay errores. Es fanática. Y sobre todo el tema de que no se generó un consenso político como en otras reformas. O sea, se lanza eso. Y ahora sí va a ver cómo vienen los incluso en el interior de la misma coalición. Entonces, eso me parece a mí grave. De parte de Alberto Anaya me pareció inteligente, pero con bastante medida, las declaraciones que hizo en donde dice, a ver, no vamos con esta reforma porque nos perjudica, porque sí les perjudica, Partido del Trabajo sí a las minorías les perjudica, como lo queramos ver, la reforma está hecha para que poco a poco se convierta en una democracia bipartidista. O sea, eso es una realidad. ¿No lo estaría viendo él como que es el fin de que brinque de cámara en cámara? Pues tendrían que hablar de Laida Sansores, que también se la pasó así. Tendríamos que hablar de Antonio, Manuel Velasco. O sea, tendríamos que hablar de todos los que hoy están en la cúpula de poder, que llegaron de Velasco. Manuel Velasco. Todos los que han llegado a la cúpula de poder, que han estado pasando de pluris en pluris. Esto no es exclusivo de Morena, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni del Movimiento Ciudadano. O sea, esto ha sido un vicio que sea partidista del electoral que se tiene. Eso yo creo que sí se tiene que acabar,
no creo que la solución sea ir convirtiendo al bipartidismo al país. No lo creo. O sea, no es la solución. Al contrario, tendrías que darle más poder a las minorías. O sea, porque ¿cómo es posible que los números te dupliquen? O sea, yo gané como mayoría y aparte entro a la Cámara con una duplicidad de representación. Entonces esos espacios se le tendrían que dar a las minorías para que no haya una sobrerepresentación. Pero eso, pues no pero lo piensa. Esas minorías, las minorías que nos representan con plurinominales, en realidad han representado al pueblo. No siempre, no, pero ha mantenido de alguna otra manera cierta, para que no haya equilibrios, contrapesos, una dictadura. Equilibrios. Se ha buscado de alguna manera eso. Tuvimos por muchos años una dictadura partidista y no podemos permitirnos que regrese una dictadura partidista, bajo ninguna circunstancia. Esa es la realidad. Y esta reforma podría o pone en riesgo, de verdad, esta situación. Entonces, yo creo que se le tiene que dar más valor y más peso a las minorías, sí, buscando la fiscalización, que ese es otro tema. A ver, seamos realistas, todos los que estamos aquí en la mesa, todos los que sabemos de política, todos los que estamos en política, sabemos que el tema de fiscalización, por más reformas que se hagan, mexicanos a grito de guerra, se busca la vuelta. Así que no nos hagamos tontos de que a partir de esta reforma ahora sí se va a poder fiscalizar. Mexicanos a grito de guerra se ha buscado desde años luz que cómo darle la vuelta a la fiscalización, cómo hacer más propaganda, cómo buscar la manera de no registrarlo, o sea, no nos hagamos tontos. Esta reforma que quiere controlar la fiscalización, han habido miles antes que han querido controlar la fiscalización y no ha sucedido. Sí, lo mismo ocurre con la paridad de género, ¿no? Hasta la elección pasada tuvo que entrar el INE, a decir, me bajas a porque te toca mujer o te toca, ¿no? Entonces, hay que ser realistas, o sea, hay cosas buenas, evidentemente sí hay una demanda ciudadana de que haya, que no hayan tantas pluris, bueno, que son parásitos, bueno, pero también hay una demanda ciudadana de que haya representación de las minorías, pero eso no se está tomando en cuenta. Entonces, habría que, lamentable para mí pensar que vaya a pasar esta reforma, porque tiene muchas, porque creer que es la ley y que porque ella lo escribió así tiene que ir. Bueno, pues está en las manos del PRI, el PAN, el PT, que pase o no pase. O sea, yo creo que hay cosas buenas, como todo. Hay cosas buenas, pero no hay que irnos de boca con los ojos cerrados de que pase todo. Ese es el problema. Y yo celebro de alguna otra manera que en el caso del PT, el dirigente se haya contrapuesto. Se me hizo rarísimo, la verdad, pero me parece de verdad bien que lo haya hecho y que lo sigan haciendo todos, porque al final es una coalición, pero no necesariamente tienes que estar de acuerdo con eso. Yo he estado, y siempre lo he dicho en la mesa, yo he estado en contra de que se vote por tradición a favor del partido y no a favor de la gente. Cuando tienes un grupo de personas que votan a favor de la conveniencia de un partido en lugar de la conveniencia de la gente, hay un error. Por eso hace unos meses, cuando pasó lo del Congreso en Campeche, en donde se dividió Morena y me pareció que estaban cuidando los intereses de la gente y hubo un quiebre, a mí me pareció, no por estar del lado de uno o de estar del lado del otro, me pareció inteligente que exista dentro de los mismos partidos diferentes posiciones, porque la representación es hacia la ciudadanía, se tiene que representar al ciudadano, no los intereses del partido. Y ahí es donde se desdibuja todo el tema de la escritura de la reforma electoral. Se está escribiendo para beneficio de los partidos y no para el beneficio de la ciudadanía. ¿Ibas a decir algo para eso? Súper rápido nada más. O sea, ahorita escuchaba a César justificar finalmente la reforma, dando ejemplos de la elección pasada. La realidad es que no podemos justificarlo con lo que pasó en la elección pasada. Vamos a vivir una nueva estrategia política y de nuevo, con la reforma que plantea la presidenta Claudia Sheinbaum de que finalmente eliminar plurinominales y que vayan las primeras minorías, Morena va a tener la capacidad económica, operativa, política, de seguridad, en fin, de toda la fuerza
para poder inclinar la balanza, incluso para generar una primera minoría que les sea conveniente. En segundo lado, escuchamos cómo también ahorita se mencionaban algunos otros aspectos que están pasando tal vez invisibles ante la gente. El tema del PREP, totalmente de acuerdo. Eliminar el PREP es un gran retroceso. El tema de la censura que se está planteando no es simplemente poner una etiqueta cuando se trate de inteligencia artificial. La presidenta dijo que todo lo que sea fake news lo van a eliminar. Vale. Lo dijo expresamente. Qué bueno. Lo dijo. No, pero entonces, ¿quién decide qué es fake news y quién no? Claro. Pues la presidenta lo va a decidir, eso es censura. Y la otra es, él mencionó, César, con esta reforma, o sea, las reformas electorales anteriores, ganamos y ahora la quieren desbaratar. Entonces, eso es un contrasentido. La izquierda, un partido como Morena finalmente y otros de derecha como el PAN, llegaron al poder gracias a estos ejercicios que hubieron antes. De nuevo, que no fueran perfectos, que hay muchas cosas que mejorar. El tema de las plurinominales se puede mejorar. ¿Por qué no prohibimos, por ejemplo, que quien gane como plurinominal esté impedido de ir a la siguiente elección, por ejemplo? ¿Por qué no establecemos acciones afirmativas para las listas de plurinominales? Si queremos mejorar la calidad o la representatividad, se pueden hacer muchas cosas, pero al final, el tema es que si estamos en un sistema imperfecto, pero que ha abierto la posibilidad para que partidos de derecha, para que partidos de izquierda hoy estén en el poder, hoy lo quieran quitar de tajo para finalmente afianzar el control del poder, eso es un retroceso, como lo quieren decir. Yo solo quiero agregar una cosita rápida, rapidísima. Me parece que a esta reforma electoral se sostiene el sistema de partidos. Totalmente. Se sostiene. Claro, no cambia. Y voy a un caso concreto. Si se hubiera querido la desaparición de los partidos políticos, se hubiera aumentado el porcentaje para conservar el registro. Y se conserva el 3%, que es nada para un partido que quiera conservar su registro para participar en las elecciones. Y otra, que me parece que no se hace la desaparición para la creación de nuevos partidos. Tan es así que en el 27 van a participar 4 nuevos partidos. Alineados con Morena. Por eso, pero hay la creación de 4 nuevos partidos y van a participar en esta elección que viene. A ver, Beto, estoy de acuerdo. Déjame terminar la idea. Si se hubiera querido hacer la desaparición del sistema de partidos políticos, se hubiera hecho eso. Ahora, ¿qué sí faltó? La proporcionalidad pura. Es decir, lo que ahora estamos viendo que está ejerciendo Morena en la Cámara de Diputados, la sobrerepresentación, porque Morena, con el argumento de ser aliados con el PT y con el Verde, están súper representados, y eso ha ocasionado que tengamos decisiones legislativas que sean autoritarias. Eso sí, hay que dejarlo en claro. Que haya partidos, no quiere decir que sea democrático. Finalmente lo que estás haciendo es que estás limitando la posibilidad de que los partidos puedan competir de una manera clara, equitativa, correcta. Entonces, que no haya partidos políticos. No estoy diciendo que lo hay, pero las reglas están finalmente impidiendo que haya una legítima competencia. Yo creo todo lo contrario. Creo que lo que sostiene el PRI es totalmente falso. Al revés, creo que las reglas están cambiando, sí, pero para un beneficio justamente contrario también a lo que señalaba Jack, sí, totalmente en beneficio del pueblo. La demanda de las y los ciudadanos en el tema plurinominales es: yo no conozco por quién estoy votando. Esa es la demanda sustancial hoy en día y no me van a dejar mentir, ¿sí? Y lo que se propone en esta ocasión no es más que el Senado, disminuir la representación proporcional del Senado, que eso está muy bien. Eso está clarísimo, está muy bien. Quienes le entienden al Senado es justamente para representar las entidades federativas, y ya con la primera minoría ya hay una sobrerepresentación, pero bueno, ese no es justamente el tema. Lo que estamos sosteniendo aquí en Cámara de Diputados, no se eliminó un solo diputado plurinominal. Uno solo no se disminuyó. Hay los 200. Ahora, la manera de elegirlos, eso sí cambia. Bueno, pues y eso no está mal. Está el tema. Eso no está mal. Bueno, está mal para el PRI, porque entonces Alejandro, ¿qué creen? Va a dejar de ser diputado. Es porque Morena va a tener más senador de la República. Por cierto, te voy a regalar una foto de Alejandro porque te encanta hablar de él. Para que cuando despiertes, lo voy a invitar, pero cuando despiertes lo veas y le des buenos días. Ricardo, no has dejado de perder tu estilo de interrumpir, pero lo que quería yo señalar finalmente es que es la manera distinta de elegir a los eso van a prohibir la inteligencia artificial. ¿Sí? Y aquí en Campeche también. Aquí en Campeche va a pasar lo mismo, ¿sí? Van a tener que conocer a las y los diputados plurinominales que vayan al Congreso. Lo que hasta ahorita no los conocemos, los diputados federales. Totalmente. ¿Quiénes son? Y tienen que ir. Conocemos a 2 o 3, los otros. Tienen que ir a hacer campaña y está bien. Para terminar, en San Luis Potosí, en el Congreso local de San Luis Potosí, los plurinominales
son las primeras minorías. Es decir, estas reglas del juego en otros estados de la República ya existen, ¿sí? Ahora que se estén nacionalizando o empleando a nivel federal, bueno, esto es distinto. ¡Qué bueno! Finalmente, cada estado es autónomo, es soberano de las decisiones. ¿Quién gobierna en San Luis Potosí? Que ahora se opone? Pero esto tiene hace muchos años. Esto tiene hace muchos pero años. es el verde que se está poniendo. El verde tiene un 95% de coincidencias, así lo sostienen, ¿sí? Sí, bueno, y está ya bien. sabemos por qué. Pero, Homero, está bien lo que decía. Debe de haber justamente debate al interior de nuestra coalición. Eso no está mal. Finalmente estamos hablando de que Morena está abierto a escuchar a sus aliados, ¿sí? Y eso está bien. Y también lo que proponga el PRI y lo que proponga el PAN. Lo que pasa es que no proponen nada, ¿sí? Proponen para sus intereses y eso es justamente lo que está mal. Sí, nada más, claro, o sea, la reforma tiene muchas cosas buenas, con muy buenas intenciones, pero creo que no necesariamente bien ejecutadas, pero sí hay cosas buenas. O sea, también sí es necesario ya, sí urge una reforma, sí se necesita, sí lo está demandando el pueblo, pero creo que hay que todo es perfectible. No me gustaría que pasara así. Sí hay detalles que se tendrían que mejorar, pero sí es necesaria hoy una reforma electoral porque la gente lo está pidiendo. Así es. Así rapidito. Yo creo que la narrativa del gobierno va a ser siempre la misma. Yo me voy más a un ejemplo inmediato anterior, que era la elección judicial, el proceso judicial que fue realmente un cochinero, donde supuestamente se desconocían a muchos candidatos y creo que el gobierno no se está dando cuenta como los que plurinominales. Sí, pero los plurinominales también hay en Morena, o sea, ese debate de los plurinominales. Pero Pepe, ¿me das la razón ahí? No, espérate. Lo que está buscando realmente el gobierno, César, ¿sí?, es tratar de debilitar a los partidos, a la pluralidad en los congresos, en el Congreso de la Unión, en el Congreso lo va a debilitar. ¿Cómo? Lo que comentó Valle es cierto, en muchas partes de lo que dice con la representación. Coincido con lo que dijo Valle en ese sentido. Ya por falta de tiempo. Yo lo que estoy viendo con temor es que vivimos una elección judicial, un INE totalmente disminuido de manera operativa. Y con un presupuesto como el que pretenden acotar el 25%, al menos en mi estado, que a mí sí me interesa, y no como los chilangos de este gobierno que están en diferentes secretarías en el gobierno del estado, ¿sí?, que yo sí quiero a mi Campeche, sí me preocupa que un presupuesto disminuido al INE y luego al OPLE no haya una mejor operatividad y tengamos una elección como la del pasado proceso judicial, donde hubieron más de 5 convocatorias o más para tener auxiliares y capacitadores electorales en el estado, donde no se instalaron la totalidad de las casillas, ¿sí? Y aquí tenemos elección a gobernador. No podemos perderlo de vista, de verdad. Ya nos vamos. Listo, Abigail, ya para irnos. Simplemente vamos a darle seguimiento. Lo que sí tiene un tope, el análisis, la discusión y la aprobación, porque tiene que aprobarse a más tardar en julio, ¿no? Junio, julio, para que pueda, exactamente, para que pueda ser aplicable en estas próximas elecciones. Bueno. Don Rafael Neftalí dice, buen día Homero y un saludo para todos panelistas, pero no termina el mensaje y se súplica, supongo que tiene 40 horas sin agua, bueno, yo supongo, ¿no? Entonces, ahí está para lo de... De Vivi no van a hablar. Bueno, pues ya dice Andrés Villanueva, Ricardo Medina solo ha sido pluri como diputado y como regidor, no le conviene que desaparezca. Hay muchos pluris. Claro. Pues ya nos vamos. Ya nos vamos, agradecemos yo quisiera a César, Pepe, Ricardo, César, Beto, Está Pepe bien. y Abigail, que hayan estado en Mesa Revuelta, pero sobre todo usted que nos vio y nos escuchó. Nos vemos el próximo martes en otra Mesa Revuelta. Los editorialistas de Mesa Revuelta regresarán el próximo martes a las 8 de la mañana para defender con la razón sus ideologías. Solo en Radio Fórmula Campeche.